Hay varias formas en las que Dios prueba nuestra fe y hoy te quiero compartir 3 de ellas. Número 1. Dios prueba tu fe a través de la incredulidad. Tal vez dirás, ¿cómo así que Dios prueba mi fe a través de la incredulidad? Y es que cuando quieres que Dios haga un milagro en tu vida o quieres que Dios cambie alguna situación por la que estás pasando, puede ser que en este momento estés teniendo mucha fe en que Dios lo puede hacer, pero que te encuentres con personas a tu alrededor que te hablen con incredulidad sobre ese asunto por el cual estás orando y por el cual estás teniendo fe en que Dios puede obrar. Y es en ese momento cuando Dios prueba tu fe a través de la incredulidad de otras personas que están a tu alrededor. En la Biblia podemos ver una historia que nos habla bastante sobre esto. Es un gran ejemplo. Se trata de la historia de Jairo cuando él va donde Jesús y le pide que sane a su hija. Jesús fue con ellos para sanar a la hija de Jairo, pero había tanta gente alrededor de Jesús que no los dejaban llegar a la casa. Y en esto vino la mujer del flujo de sangre y tocó el borde del manto de Jesús y fue sanada. Y esto aconteció mientras todavía Jairo estaba esperando que su hija fuera sanada por Jesús. Podemos ver la gran fe que tenía Jairo de que su hija iba a ser sanada, porque en realidad él confiaba que Jesús lo podía hacer. Aquí lo podemos ver en Marcos 5:23, dice, y les rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. O sea que él estaba completamente confiado de que Jesús podría sanar a su hija y que su hija iba a vivir. Pero sucedió algo y es que su hija murió. Sigue diciendo el pasaje, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Y aquí podemos ver cómo las personas a su alrededor que no tenían fe querían apagar la fe de Jairo. Empezaron a desanimarlo y a decirle que ya la niña había muerto y que ya pasó la oportunidad del milagro que Jesús podía hacer porque ya murió. Pero Jesús le dijo a Jairo algo muy interesante que también nos dice hoy a nosotros. Dice en el versículo 36. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. O sea, Jesús le dijo, no temas, solamente cree. Y eso mismo nos dice hoy Jesús a nosotros, no temas, cree solamente. Nos está diciendo que aún en medio de la peor situación que podamos estar pasando, que confiemos en Él, que creamos que Él puede hacer un milagro en nuestras vidas, que tengamos fe y que nuestra fe no decaiga por lo que otros puedan estar diciendo. Y es así como Dios prueba nuestra fe. La situación con Jairo se complicó mucho más porque su hija murió. Ya no era que sanara a su hija, sino que ya había muerto. Entonces me imagino a Jairo en ese momento. Pudo haber tenido miedo, pudo haber estado triste o simplemente su fe se pudo haber desvanecido. Sin embargo, esto no sucedió, sino que él confió en las palabras de Jesús cuando le dijo, no temas, cree solamente. Él todavía creía que Dios podía hacer un milagro y salvar a su hija, resucitarla. Y cuando te pase algo así, aunque no sea tan drástico como esto, puede ser que necesites ayuda en un examen, puede ser que estés necesitando algún trabajo o que estés pasando por alguna necesidad o incluso que estés pasando por alguna enfermedad. Recuerda estas palabras de Jesús, no temas. Cree solamente. Número 2. Dios prueba tu fe a través de los obstáculos. Hay veces en las que no encontramos una salida para cierta situación específica que nos está pasando y creemos que simplemente no hay solución. Creemos que simplemente no hay forma de lograr lo que queremos lograr. Quizá queremos dejar algún pecado que no podemos dejar o queremos empezar un estilo de vida saludable que se nos hace difícil lograrlo. Tal vez queremos ser mejores cristianos o ser mejores líderes. Quizás queremos ser más obedientes y queremos hacer lo que nos dice la palabra, pero no encontramos la forma de hacerlo. Y esto es porque hay demasiados obstáculos a nuestro alrededor para poder lograrlo. Y es ahí cuando Dios prueba nuestra fe a través de los obstáculos que nos están impidiendo lograr las cosas. Y esto lo podemos ver en una historia bíblica en Lucas capítulo 5. Es la historia de unos hombres y un paralítico que quería tener un encuentro con Jesús para ser sanado. Pero había tanta gente alrededor de Jesús en ese momento que se le era prácticamente imposible acercarse a Jesús. Jesús estaba dentro de una casa que estaba llena de gente y ellos no podían entrar. Los obstáculos no le permitían llegar hasta Jesús y esto mismo pasa hoy en día con nosotros. Asimismo, Dios prueba nuestra fe en medio de los obstáculos, deseando que nosotros continuemos con esta fe a pesar de los obstáculos y que con su ayuda podamos buscar una forma de lograr esto. Y estos hombres tuvieron tanta fe que subieron al paralítico por el techo de la casa donde estaba Jesús. Y Jesús, cuando vio la gran fe que estos hombres tenían, le dijo al paralítico que sus pecados le eran perdonados y que también era sano, que tomara su lecho
y se fuera a su casa. Y realmente, si lo pensamos, este hombre tuvo que tener mucha fe para él pararse siendo paralítico, pararse, tomar su cama e irse a su casa caminando. Esto mismo puede suceder hoy en día con nosotros, pero para eso necesitamos fe con obras. Y en ese sentido, la obra vendría siendo el actuar sobre esa fe que nosotros estamos teniendo. Buscar la forma de lograrlo con la ayuda de Dios. Y no quedarnos de brazos cruzados, sino esforzarnos para poder lograrlo. Y siempre siendo guiados por la voluntad de Dios en nuestra vida. Dice la palabra en Santiago 1:3 que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Y es que Dios siempre tiene una razón para permitir las pruebas en nuestra vida, porque es que solamente a través de las pruebas es como nosotros podemos adquirir la paciencia. Y es que no es fácil que nosotros podamos mantener nuestra confianza y nuestra fe puesta en Dios cuando estamos pasando por una situación difícil en nuestra vida, cuando nos está pasando algo malo, cuando viene a nosotros alguna enfermedad o algún problema financiero. Pero cuando somos sometidos a prueba, así es como se comprueba nuestro nivel de fe. Así podemos saber si realmente tenemos fe y si realmente confiamos en Dios. Cuando nuestra fe es puesta a prueba, se puede comprobar qué tanto nosotros estamos dispuestos a resistir, a permanecer siéndole fieles a Dios y confiando en Él. Y es que cuando nosotros pasamos por las pruebas, Dios desea que nosotros seamos perseverantes. Y la realidad es que nosotros no podemos escapar de las pruebas. Eso es algo que siempre nos va a pasar. Pero si nuestra fe está puesta en la fidelidad de Dios, estas pruebas no nos van a poder controlar. Dios nos promete que nosotros vamos a poder triunfar en todas las cosas a través de su Hijo Jesucristo. Y es que cuando Dios prueba nuestra fe, también Dios está tratando de moldearnos para que nosotros nos parezcamos más a Jesús. Y en realidad, para parecernos a Jesús, obligatoriamente debemos pasar por el sufrimiento. En Hebreos 6, del 8 al 9 dice, aunque era hijo, hablando de Jesús, aprendió a obedecer mediante el sufrimiento. Y una vez que alcanzó la perfección, llegó a ser el autor de la salvación eterna para todos los que le obedecen. Y asimismo, tal y como Jesús tuvo que pasar por el sufrimiento, así también nosotros, para parecernos a Él, debemos pasarlo también. Y en este punto tengo que hacer una aclaración, y es que la prueba y la tentación no son lo mismo. Sabemos que la tentación viene de Satanás y que Dios no puede ser tentado ni Él tienta a nadie, sino que la tentación viene de Satanás y de nuestra propia concupiscencia. Pero las pruebas sí vienen de Dios para transformarnos, para moldearnos, para que nuestra fe crezca, para que nuestra fe aumente, para que nos parezcamos más a Él, para que aprendamos a obedecerle. Estas pruebas nos ayudan a madurar espiritualmente, a ser maduros espirituales y a crecer en nuestra fe cada día. Antes de seguir con la forma número 3 en la que Dios prueba nuestra fe, quiero invitarte a que nos sigas en nuestro canal de música Edgar y Sara y que escuches nuestras canciones en Spotify y Apple Music. También te invito a descargar mi libro devocional Más cerca de Dios. Te voy a dejar los links abajo en la descripción del video y en la sección de comentarios. Número 3. Dios también prueba nuestra fe con la demora. A veces nos pasa que estamos esperando la respuesta de Dios sobre algo que ya le pedimos o sobre algo que deseamos o algo que queremos que suceda. Pero por más que le pedimos a Dios esto, no sucede en el momento que nosotros lo queremos. Y Dios aprovecha esto para probar nuestra fe. Él hace que las cosas se demoren o que tarden para ver si nosotros vamos a continuar teniendo fe en esto. Pero no simplemente hacerlo por hacerlo, sino porque Él también tiene un propósito especial con esto, porque Dios tiene un plan y un propósito con cada una de las cosas que Él permite y con las cosas que no permite. Y las cosas no necesariamente van a suceder en el tiempo que nosotros queremos, sino según la voluntad perfecta de Dios. Y esto sucedió con las hermanas de Lázaro en Juan 11. Ellas le mandaron a decir a Jesús que su hermano estaba enfermo y Jesús les dijo que esta enfermedad no era para muerte, sino para Dios glorificarse, para que el Hijo de Dios se glorificara por esta enfermedad que le estaba pasando a Lázaro. Y ya Jesús les había dado esta palabra, ellas solamente tenían que confiar y creer en estas palabras de Jesús, creer en esta promesa de que en realidad esto era para Él glorificarse y que todo iba a estar bien. Sin embargo, ya no sabemos la historia. Jesús llegó tarde y Lázaro ya había muerto. Sin embargo, la fe de Marta aún así seguía sin titubear y le dijo esto a Jesús cuando Jesús llegó. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. O sea que ella sabía y confiaba que si Jesús le pedía a su padre cualquier cosa, el Padre se lo iba a otorgar a Jesús, y aún habiendo su hermano muerto, ella confiaba de que Jesús podía hacer un milagro todavía después de incluso 4 días de su hermano haber estado muerto.
Eso es una fe incomparable. Esto es un gran ejemplo para nosotros hoy en día. La fe de Marta fue probada de una forma increíble debido a la demora de Jesús, cómo Jesús se tardó para ir a sanar a su hermano. Y llegó súper tarde, cuando ya su hermano tenía muerto 4 días. Pero en realidad lo que pasó no fue que Jesús se tardó, sino que ese era el propósito de Dios. Y eso era lo que tenía que acontecer para que Él se glorificara en ese momento, tanto en la vida de Lázaro como en la vida de ellas, como para ser un ejemplo para nosotros de fe hoy en día y de la gloria de Dios. Y esto precisamente fue lo que pasó. Jesús resucitó a Lázaro y Dios fue glorificado. Y esto mismo va a pasar con nosotros si nosotros confiamos y tenemos fe en que Dios puede hacer un milagro en nuestras vidas a pesar de las situaciones adversas, a pesar de la tardanza que aparentemente está pasando de Dios hacia nosotros. A pesar de que la situación se ponga más complicada, se ponga peor, aún así nosotros debemos seguir confiando de que vamos a poder salir de eso con la ayuda de Dios. Así que aunque no veamos una respuesta inmediata de parte de Dios, tenemos que confiar en Él. Tenemos que ser como Marta, que aún en la situación más difícil posible, ella continuó teniendo la misma fe y aún más fe en Jesús. Por aquí te dejo un video sobre 4 actitudes que debilitan tu fe cada día, que te ayudarán a aumentar tu fe para cuando lleguen esas pruebas poder permanecerle fiel a Dios. Les quiero enviar un saludo muy especial a todas estas personas que son miembros de este canal. Muchísimas gracias por su apoyo y por unirse. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.